Nosotros somos la 21ª civilización. O sea, estás hablando de una civilización que llega a su meca y luego perece. Como ejemplo, el meteoro que acabó con los dinosaurios. Eso pasó varias veces. La Tierra no ocupaba antes la órbita que ocupa ahora. Por ejemplo, los elfos, en el proyecto de Torán, que son reales. Los elfos tienen como 3,5 metros, 4 metros de altura. Son más altos, levitan, tienen telepatía, vuelan. Los hombres anfibios, las serenas, proyecto de Venus, Antares, Sirius, que está involucrado Arquel. Pasó. ¿Quién indució Enki a hacer lo que hizo? Ashirio. Enki fue abducido innumerables veces por Ashirio. Claro, sí, Enki es de 4ª densidad. Ashirio es un ser de 7ª dimensión. ¿Y quién es Ashirio? Es un gato león, un hombre león. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, claro. Okay. ¿Y lo abducían a Enki para crear el proyecto Tierra Micaélico. Eso incluso lo discutíamos con Mario Luis Palacio en Caja de Pandora la última vez que estuve con ellos, que el David parceliza desde la misma opinión, que los materiales de Zacarías son tendenciosos. El Corey Good comenta que Zacarías era un Illuminati, obligado a escribir lo que los Illuminati querían, y yo estoy de acuerdo. Sí, de hecho hay videos en los cuales él aparece como masón. Hay videos de Zacarías, de hecho, de eso. Bueno, en cuanto a la información que tiene, o que dio Zacarías Sitchin sobre los Anunnaki, o bueno, vamos a decirlo que a lo mejor fue su piedrita que dio, o su granito de arena que él ayudó, que fue a difundir a los Anunnaki. No, es muy bueno, el trabajo es bueno, pero hay que filtrarlo. Pero es bueno. Perfecto. Y entonces, en las tablillas sumerias que él describe, él habla sobre que los Anunnaki son los que dieron la vida a la humanidad. O sea, que ellos hibridaron y crearon a Lulú, bla, bla, bla. ¿Qué información hay real y cuál es la que no es? Real en parte, porque nosotros tuvimos en la Tierra, vamos a colocar geológicamente, desde el punto de vista geológico, la Tierra tiene exactamente entre 5 a 5,2 billones de años. ¿Ya? Según esta red, geológicamente la Tierra tiene vida biológica de varios distintos niveles a 3,6 billones de años, que se ajustó. De esa fecha para acá, la Tierra tiene 21 civilizaciones. Nosotros somos la 21ª civilización. O sea, estás hablando de una civilización que llega a su meca y luego perece. Como ejemplo, el meteoro que acabó con los dinosaurios. Eso pasó varias veces. La Tierra no ocupaba antes la órbita que ocupa ahora. No tenía la misma inclinación de 24 grados, que hoy tiene menos ya de inclinación. Entonces, la Tierra ha pasado por N situaciones que han exterminado por completo una sociedad. ¿Cómo va a volver a pasar? Entonces, cada nuevo ciclo una nueva sociedad. Sean draconianos, reptilianos, insectoides, humanos, mamíferos, lo que sea. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? En los libros de Zacarías hablan que los Anunnaki encontraron monos, simios, neandertal, y que de ese neandertal, con el ADN genético de Enki, surge el Homo sapiens. Es un hecho, sí, allá. Ahora, ¿de dónde viene ese neandertal? Él venía de otro proyecto muy anterior, el proyecto de las 7 castas, que fue colocado en la Tierra a más o menos 3,2 millones de años atrás. Y esas 7 castas originales fueron colocadas por los hijos paradisíacos, incluso por Micah, y que engendraron varias razas. Los primeros 100.000 años de esas 7 castas eran solamente hijos paradisíacos de primera línea que tenían encarnado, eran los nuevos hijos paradisíacos. Vinieron acá, en 100.000 años tuvieron como 85 generaciones, ascendieron y se fueron. Después de esos 100.000 años entran los sirios, los plebes, todos los otros a tontear aquí, generando de esas 7 castas por lo menos 43 a 49 razas distintas. Todas se fueron yendo adaptando y la mayor parte quedó Mu. Mu generó 25 o 30 razas, de las cuales quedaron 22 después. Dentro de los grupos de extraterrestres que tenemos antes de los Anunnakis, tenemos a Toranque, que está a 1 millón de años de acá,
Ashirion, que está a unos 2 a 3 millones de años acá, Shontor, Gatman. Tenemos las 22 delegaciones, que son los 22 proyectos secretos que están, que Cory Good habla en sus videos, que son 22 seres o razas que están trabajando en la Alianza Galáctica con proyectos genéticos en la Tierra, de la cual el gobierno oculto hoy hace parte. Entonces no son solo los Anunnaki, es una mentira. Los Anunnaki hicieron parte de un proyecto, más habían otros proyectos. Lo que sucede, la Tierra era dividida por países en la época, territoriales. Entonces había un proyecto de tercera dimensión, de cuarta, quinta, sexta y séptima capa. Todas en líneas de tiempo diferenciadas en diferentes frecuencias. Algunas se encontraron, otras no. Por ejemplo, los elfos, en el proyecto de Torán, que son reales. Los elfos tienen como 3,5 metros, 4 metros de altura. Es una raza humana perfecta. Los elfos, por ejemplo, para darle, es como en la película del Señor de los Anillos, ¿son ellos? Son ellos, pero son Más superiores altos. a nosotros, más altos, levitan, tienen telepatía, vuelan, igual al superhombre, Ok. ya tienen, algunos se teletransportan, otros tenían capacidades psíquicas brutales, nunca se enferman, no necesitan hablar, es todo telepático, una raza perfecta, que fue engendrado desde su principio en 5D, no en nuestra frecuencia que llamamos de 3. Entonces ella nunca tuvo contacto con nosotros. Algunos de nuestros magos, sacerdotes de otras partes del mundo, tenían contacto con ellos, que tenían el conocimiento de entrar y salir de una dimensión a otra por los portales. Pero una realidad en paralelo a nosotros. Y eso no tiene nada que ver a Enki, no tiene nada que ver con los Anunnaki. Esto es cosa de Toranki y Ashirion. Los hombres anfibios, las serenas, proyectos de Venus, Antares, Sirius, que está involucrado Arkel, otro gran comandante. Arkel. ¿Ya? El propio Astar Sheran, que es el arcángel Miguel, para ellos, de la energía de ellos, tuvo miles de proyectos aquí en la Tierra con los venusianos, con Sanat Kumara. Entonces, pero yo explico. Zacarías cuenta una parte de la historia. Ok, es importante, pero hay mucho más. Porque estamos hablando de un planeta con 5.000 millones de años, no apenas con 150.000 años, que es cuando empieza la historia humana aquí. La historia del Homo sapiens de Zacarías empiezan a modular los primeros Neandertal en Homo sapiens en la Mesopotamia a 150.000 años apenas. Y lo que había antes. ¿Cómo se llegó al Neandertal? El Neandertal Cromañón era una degeneración genética de una gran guerra nuclear, casi 1 millón de años atrás. Otro rollo que hubo. A ver, ¿me estás diciendo que el Neandertal fue una degeneración? Degeneración celular. O sea, en vez de una evolución, ¿qué es lo que nos cuenta la ciencia? Uno de los grandes factores que mata a todos es la gran cantidad de radioactividad que la Tierra tiene. Por eso se llama urantia. La Tierra tiene una concentración de uranio muy mayor que cualquier otro planeta. Entonces, por ejemplo, los Anunnaki en la Tierra envejecían, se enfermaban, porque la barrera de frecuencia, la muralla de frecuencia, genera un campo que potencializa el uranio y otras radiaciones. Entonces, un extraterrestre que biológicamente te vivía 500, 700 años en otro planeta, llegaba acá, vivía 70, 80, 100 años. Entiendo. Por eso es que tenían bases fuera del... Fuera. O intraterrenales, totalmente herméticas para no estar expuesto a esta energía y las radiaciones cósmicas que vienen del Sol. Entonces, ¿qué sucedió? Muchos extraterrestres, como los nodianos, morían acá antes de lo normal. Los gracianos se morían acá. Los que la gente de YZ4, que tienen un cuerpo como el de nosotros, pero mayores, pero son humanos más o menos, deberían vivir más o menos casi 1000 años de nosotros. Y aquí con 250 años estaban muertos, se enfermaban por el campo radiactivo de la Tierra. Entonces, por ejemplo, nosotros los humanos, si saliéramos de este campo, viviría mucho más. Entonces, ¿te acuerdas de los astronautas rusos que llegan a crecer 4 o 5 centímetros del espacio y no envejecen nada? ¿Por qué? Porque están fuera del campo radiactivo y de la gravedad de la Tierra. ¿Entiendes? Entonces hay cosas que la gente no lo sabe. Y eso es ciencia. Ciencia. Eso es ciencia. Entonces, ¿qué sucede? El Neandertal Cromañón son estructuras biológicas que involucionaron, vamos a decir así, por una situación ajena a todo el sistema, cuando la Tierra pasó por ajustes geológicos severos. Y en esos ajustes geológicos, esta gente quedó sometida a una frecuencia energética que los degeneró. Ahí sí, el trabajo de Enki fue muy bueno.
Ujú. En cuanto los otros estaban trabajando en 4, 5, 6, 7 de lo que fuera, él cogió los monos de allá y convirtió en el Homo sapiens. Okay. Y o ahí sea, sí le dio una alivianada, o sea, sí los ayudó. Los ayudó, obviamente. Y ahí, a partir de eso, otros grupos ya hacían lo mismo. Entonces, ¿qué sucedió? Los grupos de otros sectores, cuando vieron que Enki estaba trabajando ese proceso acá, cogieron lo que ya estaba bien y lo transfirieron a la tercera dimensión, expandiendo la humanidad como lo tenemos hoy. Okay. Entonces hubo un trabajo, porque ¿qué pasó? ¿Quién indució Enki a hacer lo que hizo? Ashirion. Enki fue abducido innumerables veces por Ashirion. Claro, sí, Enki es de cuarta densidad. Ok. Y era Ashirion, un llamado dioses porque, pues sí, o sea, sí, porque era hace mucho. Era un gil como cualquier otro de Ajá. nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Ashirion es un ser de séptima dimensión. ¿Y quién es Ashirion? Es un gato león, Ok. un hombre león. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, Claro. ok. Es de la Federación de Sirius Alpha. Okay. Él es de esos o humanos con apariencia de tigre siberiano. Okay. ¿Ya? Muy grande. ¿Y lo abducían a Enki para crear el proyecto Tierra Micaélico. Es que el Ah, rollo era ok. que los sirios necesitaban llevar para la Tierra un montón de almas perdidas de ellos. Tenían que nacer en un lugar. Y dije, Ashiri dijo, ya que tenemos los Anunnaki, vamos a usar los Anunnaki. Entonces inducieron a Enki, primero inducieron a los Anunnaki a llegar a la Tierra, que nunca tenían llegado hasta 450.000 años atrás, porque no conseguían cruzar los meteoritos de Júpiter y Marte. Ajá. No tenían, sus naves eran muy arcaicas de motor a hidrógeno todavía. Entonces, ¿quién crió toda la venida de los Anunnaki? Fue Ashirion. ¿Ya? Ahí Ashirion psíquicamente indució a Enki a criar los humanos, a modelo de lo que ellos ya tenían en Mu. Entonces, lo que sucedió, en verdad, en Mu ya estaban las matrices humanas correctas, y en la Tierra estaban algunos neandertales en degeneración. Fue Ashirion que le dio los códigos genéticos, le dio la idea, le dio las combinaciones para coger el neandertal y convertirlo en el Homo sapiens del judío, en similitud al código que ya existía, que eran las razas humanas, la raza naranja, la raza roja, la raza negra y otras razas que ya estaban en Mu. Okay. Entonces, en verdad, Enki copió un proyecto que ya existía de Mu. Ok, qué interesante. Y eso obviamente que no va a aparecer en las escrituras de Zacarías, porque el propio Enki era inconsciente de eso. Él solo fue tomar conciencia de eso, Enki efectivamente, a unos 150, 200 años atrás. Y a través de mí, que yo estuve con Enki conversando, explicándole todos los procesos que a él pasó. Que Enki, ¿Por qué no se acordaba? No, él no sabía. Ok. Era consciente, igual que si lo tuvieran hipnotizado. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando yo le empecé a explicar el proceso a Enki, ¿qué ocurrió? Porque Enki se sentía culpado por todas las cagadas que la humanidad se ha mandado. Uh-huh. Se sentía culpado porque en el fondo él sabe que gran parte de las cagadas no las hizo por maldad, las hizo por amor. Pero él tenía el problema que era obligado a obedecer a su hermano, que era el jefe. Entonces Enki tenía problemas, tiene hasta ahora problemas muy serios con su hermano, porque él no acepta ciertas posturas del hermano. Como por ejemplo que un día Enki en Lille está puto la vida y mete como 7 bombas nucleares en África, y que el desierto de Sahara para intentar joder a Marduk, y no consiguió. Okay. Él nunca aceptó la postura de su hijo Marduk, pero era su hijo. Entonces Enki se amarguró mucho por los procesos que fueron engendrados por la infantilidad de su propia raza. Entonces, cuando yo conversé con Enki más o menos unos 2 años atrás sobre toda esta situación, todo, él de cierta forma me agradeció porque él nunca lo tenía visto de esa forma. ¿Ya? Entonces, él fue víctima, él fue usado. Yo siempre digo en mis videos, los Anunnaki fueron usados como, en portugués le llamamos buche de cañón, o sea, como caballo de frente, Okay. para alguien que está atrás. Como carne de cañón. Carne de cañón, exactamente. Entonces no se les puede poner la culpa. Ellos son responsables de muchas cosas, pero no por maldad, eran por inconsecuencia. Era una raza nueva, una raza que no tenía noción de la repercusión. Nunca imaginaron que este planeta llegara a tener 7.000 millones de idiotas, ¿no? Okay. En la época de ella hablábamos de 100.000, 200.000 humanos y ya era mucho. Uh-huh. Y como ellos no tenían acceso a todos los otros sectores, principalmente al sector central de Mu, porque Toranque no lo permite, Toranque no puede ver a los Anunnaki, no lo soporta.
Entonces habían rivalidades, habían guerra entre los dioses, y esa guerra no era solo entre Marduk, Enki, Inanna y Enlil, era también con los otros grupos. Toranque era uno de Toranque, que los podía, le botó no sé cuántas naves a los Anunnaki. Entonces habían problemas entre ellos porque eran distintos proyectos por diferentes conceptos y necesidades. Toranque, por ejemplo, estaba acá desarrollando ADN de elfos para crear una super raza para sobrevivir a una eventual guerra con los draconianos nuevamente. Entonces, Toranque, Ashirion, Shonto y Gatman estaban perfeccionando genoma humano que pudiera vivir en 3, 4, 5, hasta 7D simultáneamente, transfiriendo su frecuencia corporal a través de la meditación con un DNA súper reforzado, los super soldados, los super hombres, lo que fuera. Entonces él plantaba acá, sacaba acá, mandaba acá para Géminis, mandaba para Acuario, mandaba para varios sistemas. Y sacó de la Tierra 250 millones de personas en perfecto estado, Toranque, a 230.000 años atrás. Entonces, para estos seres, la Tierra era un jardín, era un versario de nuevos prototipos genéticos. ¿Ya? Para los humanos eran herramientas de trabajo para sobrevivir e intentar resolver problemas de la atmósfera de Nibiru. Eran necesidades distintas, proyectos distintos y conciencias distintas. Entiendo.